Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página que, como siempre digo, no podría realizar sin la presencia del querido Sebastián Porrini, que está a mi izquierda o a la derecha, ya no sé dónde, pero acá está. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Creo que estoy a tu izquierda, Bien. ¿no es cierto? Porque... Por lo menos ahora estás a mi izquierda, después veremos en la edición cómo sale. Claro, no sé. exacto. Todavía De cabeza. Muy bien. Estamos renegando con el tema del audio acá, a ver Muy cómo bien. sale, pero bueno, vamos a tratar de que salga de la mejor manera. Sepan entender. Nos pueden ayudar si quieren que mejoremos un poco la calidad de este programa con el Patreon. Saben que estamos, el link está ahí abajo. Bueno, como siempre decimos, que este contenido lo hacemos a pulmón. Sí. Entonces a veces hay cosas que tratamos de hacer bien, pero bueno, no termina siendo como uno espera. Y en ese sentido el audio siempre ha sido un problema. Como no podemos tener el escritorio para no estar tan cerca, hubiésemos usado el otro micrófono. Me parece, pero, profesor, que pronto vuelve. Yo creo que sí, que pronto va a volver. Exacto. Profe, si no, quisiera... Es ponerse el collar ese que usaban antes con el micrófono incorporado. Exactamente, claro. ¿Quisieras que se va? No, quisiera agradecer a Sebastián De Caro, que tuvo la delicadeza de invitarnos el día martes. ¿Qué número sería, Diego? El martes 20 y el miércoles 21. Y el miércoles 21 de octubre. Lamentablemente tuvimos que ir por separado por esta cuestión de del distanciamiento social. Pero estuvimos en su programa, fue tan amable, bueno... El programa se llama Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz. Y sale por Radio Sí, 91.1 o por radiosí.com.ar. Si tienen ganas de ver, vamos a dejar acá abajo el enlace a los 4 videos, o a los 5 videos, que conforman las entrevistas que nos hizo Sebastián, a Sebastián, para la redundancia, y a mí. Hoy era como bien dice Porrini, el martes 20... y el miércoles 21. Así que estamos muy contentos de poder seguir transitando por estos caminos de la... Muy bien, profesor, estuvo usted. Y usted también. Porque bueno, tirémonos flores. Tirémonos flores, total. Claro. Es nuestro espacio. Bien, sin más preámbulo, vamos al programa que nos convoca hoy. Yo estoy mirando acá la caja de edición porque a ver si me toma bien el audio. No importa. Después, ustedes saben entender. Si se escucha bien, será bienvenido. Y si se escucha más o menos, tengan paciencia que ya vamos a mejorar esto. Y hoy vamos a transitar uno de esos temas que son álgidos, me parece. Son complejos. Desde el punto de vista literario, no. Pasa que, lamentablemente, acá, qué sé yo, es muy difícil deslindar lo literario del otro, pero vamos a hacer el esfuerzo. Yo no diría el esfuerzo, vamos a demostrar que es posible deslindar esta pregunta que nos han hecho muchas veces en los vivos de Instagram. ¿Se puede separar la obra del autor? Cuando hablamos de la obra del autor hablamos de la ideología del autor, la ideología política del autor en todo caso. Y claramente sí, se puede y se debe, y el ejemplo más cabal, uno de los ejemplos que vamos a ir citando, porque ya tenemos en carpeta a un francés que anda pidiendo pista, es el del querido Ezra Pound. Ezra Pound, poeta norteamericano, que bueno... Diego, ¿me pronuncias el segundo nombre de Ezra Pound? Ezra Pound. Loomis, puede ser. Ezra Loomis Pound, sí. Loomis. L-O-O-M-I-S, Loomis. Ezra Pound, nacido en 1885, muerto en 1972, bien digo, es un poeta, crítico, traductor bastante particular. Y que, a ver, ¿cómo lo podemos decir sin ningún ambaje? Fue un renovador y creo que fue digamos, la piedra basal de un renacimiento de la poesía norteamericana, y me atrevo a decir de la poesía en lengua inglesa, en la primera mitad del siglo XX, que es inevitable. Es una figura epigonal en la construcción poética, y no solamente poética, sino de 3 patas. Una construcción poética, estética y crítica sobre la poesía. O sea, en Ezra Pound tenemos al poeta, al crítico y al teórico de una estética de la poesía. Totalmente. Que le va a dar, por supuesto, el espaldarazo a un Eliot. Y que a su vez Pound viene de haber sido secretario de Yeats, ¿no? A quien consideraba el mejor. Que se dice Yeats. Bueno, nos corrigen la pronunciación y está muy bien y lo aceptamos. Así que a partir de ahora le voy a decir Yeats, como corresponde. No es Yeats. No es Yeats, o Yeats, como dicen algunos, es Yeats. Yeats.
William Butler. William Butler Yeats. Muy bien. Había sido secretario de Yeats, Pound, y como bien dijiste, Seba, lo consideraba el mejor poeta que ha dado la lengua inglesa. Sí. Entonces ahí tenemos una suerte de caldo de cultivo muy interesante. ¿Y por qué digo que es como un nuevo renacimiento? Vos pensá, y piensen los que nos están viendo, que merecen un programa aparte ciertos poetas norteamericanos, sobre todo de la primera mitad del siglo XX y fines del siglo XIX, sí, señor. Los trascendentalistas, sí. Los naturalistas con Emerson, Thoreau, Walt Whitman, ¿no? Que es un monstruo, Robert Frost. ¿No? Robert Frost, me gusta mucho. Robert Frost es uno de esos poetas, pero con Ezra Pound se convierte la poesía norteamericana y por ende la poesía en lengua inglesa en algo totalmente distinto. Una poesía muy asociada con una estética, a Ezra Pound se lo considera como una suerte de fundador o de impulsor de ciertas innovaciones estéticas, muy asociadas con el prerrafaelismo, ¿no? Bueno, de ahí viene la el imaginismo. Con Yeats, el imaginismo, el vorticismo también, de Wyndham, no me acuerdo el apellido ahora, que vienen a romper con una forma de entender el arte pictórico, sí. Y por ende el lenguaje. No por nada, cierta literatura propia de Irlanda, Joyce estamos hablando, tiene algún punto de relación con esta manifestación del lenguaje como una totalidad indisoluble con el ser de la poesía. Sí, señor. ¿No? Es decir, en Ezra Pound tenemos el antecedente o la base fundamental de lo que Eliot vendrá a cerrar. Porque Eliot, ya hemos dedicado un programa, ahora vamos a hablar un poquito de T.S. Eliot otra vez. Sí. Eliot, amigo de Pound, ¿sí? De hecho le dedica Westland, ¿sí? En 1922 le dedica el epígrafe. Menos, ¿no es cierto? ¿No? Claro. Il Malior Fabbro, ¿no? Il Malior Fabbro. O sea, el Miglior Fabbro. El Miglior Fabbro. O sea, el ¿no? mejor artesano. El mejor artesano. Aparte usa la palabra Fabbro, que tiene relación con la poesía como artesanía. Vamos a hablar un poco de su gusto por los provenzales y los italianos. Bueno, por los provenzales, por el lenguaje del Renacimiento, es decir, ¿por qué? Y vamos ya al punto. Ustedes van a leer a Pound y no se van a encontrar con un poeta clásico en el sentido del verso clásico y del verso estructurado y demás. Van a encontrarse con un poeta complejo, un poeta que hace del verso libre un arte. Pero además van a encontrar un poeta cuya materia es la literatura universal, pero sobre todo esa literatura cuyo lenguaje parece olvidado. El provenzal, el chino. El chino. Dominaba el chino. El griego y el latín, sí, por supuesto. El italiano, el francés. El inglés antiguo. El inglés antiguo, el inglés sobre todo el inglés de isabelino, ¿no? Exactamente. Y con esa materia olvidada de pronto por la poesía moderna, o por la poesía del modernismo, Pound va a construir una forma poética que le va a llevar toda la vida. Yo veo acá este monstruo, que son The Cantos. The Cantos. Que él sostiene que debería traducirse como cantares. Sí, cantares. Sí, señor. Cantares. Vos sabés que en otra edición está traducido como cantares, porque es el cántico medieval. ¿Qué pasa con Pound entonces? ¿Por qué genera tanta controversia y por qué la reconvención que nos hacíamos al principio? Porque inevitablemente Pound metió la pata hasta el cuadril al, digamos, declarar públicamente su adhesión al fascismo italiano, Mussolini. De hecho, fue apresado, encarcelado y digamos, vilipendiado y tuvo que pagar toda la vida prácticamente por ese acto de expresar sus opiniones políticas libremente, de expresar su pensamiento libremente y por ende ser condenado por una coyuntura que obviamente no podía permitir eso. Lo condenaron por traición. Exacto. Lo declararon loco. Lo declararon loco y bueno, merced a eso pudo transitar esa condena en un nosocomio, en Saint Elizabeth. Exactamente. Por eso digo, a ver, quitemos todo la connotación ideológica antisemitista que se le suele atribuir a Pound y vayamos a tratar de entender por qué, en todo caso, llega a ese destino. Sí. Porque el problema no es Pound era un fascista y entonces hay que vilipendiarlo, como bien decís, sino decir, ¿por qué? Claro. Hay argumentos, Sebastián, para llegar a eso. Y no estoy queriendo decir con esto que
vamos a dar un manual de cómo ser el buen fascista, ¿no? No. Por favor, que no se entienda eso. Okay. Sino que hay una visión del mundo, por ahí me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero hay una visión del mundo, y sobre todo de la estética, y de la literatura, y de la poesía, en Pound, que es totalmente universal, que es totalmente... busca recuperar ciertos elementos de ciertas tradiciones que paradójicamente son revitalizados por el fascismo. Sí. ¿No? Sí. El latín y el griego, por ejemplo. Sí, la enseñanza, las cosmovisiones míticas grecorromanas. Las toda mejores ediciones la simbología grecolatinas se hicieron bajo el fascismo. Es increíble. Es una recuperación de ciertos elementos, pero no es solamente eso. No, claro. A ver, por ejemplo, Pound había diseñado un sistema socioeconómico muy complejo en el que, por supuesto, desdeñaba la usura. Entonces, la usura se asocia al pueblo judío, por ende, el antisemitismo y la lucha contra... Porque no nos engañemos, Hitler gana en el 30 y pico en elecciones públicas, no es que hace un golpe de Estado, Mussolini lo mismo. Entonces, no nos engañemos con el discurso de la poshistoria, de la posverdad. No, totalmente. Bueno, no es tan blanco y negro. Es terrible lo que hicieron los nazis, por supuesto, fascistas. Y los fascistas también, por supuesto. El exterminio de un pueblo, prácticamente más de 6 millones de judíos exterminados, las masacres que hicieron en la Segunda Guerra, los desastres, eso es absolutamente desdeñable. Eso está fuera de discusión. Ahora, en sus orígenes, en ciertos principios estéticos y filosóficos, como bien dijiste anteriormente, yo lo dejé pasar, pero no lo dejé pasar en realidad, muchos artistas, muchos poetas y muchos filósofos, y un poquito que si no los movías te paraban el colectivo con el brazo derecho levantado. Pero en ese momento, me parece, y Pound es una muestra cabal de esto, el espíritu de la época era otro. Diego, ¿quién? Yo no sé si vos lo sabés, y si no, creo que te va a asombrar y va a asombrar a todos. ¿Quién elogió a Mussolini en los años 20, 30? Mahatma Gandhi. No sabía. Bien. Frente a mi abuelo, que insultaba a Mussolini de manera en italiano, había un mundo que lo elogiaba. Winston Churchill lo elogió. Lo que ha hecho Mussolini en Italia era, ¿no? Bueno, pero vamos a lo que nos interesa, porque eso es historia miserable, ¿no? En algún sentido. Diego, yo quiero avalar lo que vos decís con un libro que se editó en su momento en México. Yo lo tengo, son una serie de artículos de Ezra Pound que se tradujeron como el arte de la poesía, ¿sí? Y para no dominar en este sentido, quiero solamente citar 2 cosas. Dice: la gran literatura es, sencillamente, idioma cargado de significado hasta el máximo de sus posibilidades. Es tan importante para el propósito del pensamiento mantener la eficiencia del lenguaje como en la cirugía mantener libres de bacilos del tétano las vendas del paciente. Un consejo que daba siempre Pound y que lo dio en todos sus artículos y que le mereció enormes críticas es no forzar el lenguaje, sino buscar el lenguaje natural. Su poesía maneja un lenguaje natural, coloquial, cotidiano, pero también antiguo, porque esa es la belleza. Un hombre que dominaba el chino, que dominaba el provenzal, que hizo una lista de autores que ahora les voy a leer, que él recomendaba leer como fuentes, y que debe ser el único poeta, y acá te doy el pie, Diego, para que lo discutamos antes de entrar en su obra propiamente, debe ser el único poeta que diseñó un sistema económico. Sí, lo decíamos. Exactamente. Pero ¿en quién se basó? Bueno, señores, tenemos mucho para nombrar los argentinos. En Carlos Gesell, o Gesell si ustedes quieren.
¿Qué pasa? Que frente al capitalismo o al marxismo, digamos, por nombrarlo de alguna manera, aunque yo quiero ser benévolo con Marx, porque realmente lo que hicieron los marxistas, llamados marxistas, no fue necesariamente lo que él pensaba, pero bueno, de alguna manera hay que nombrarlos. Si ustedes quieren, los soviéticos, evidentemente hubo todo un, ¿cómo decirlo, Diego? Hubo como una especie de intención de querer hacer algo intermedio, o si se quiere, de hacer algo diferente. Sí. Por eso el valor de la artesanía, por eso esa frase, il miglior fabbro, volver a lo artesanal. La economía tiene que basarse en lo artesanal. Yo no sé si estoy tan en contra. Mirá lo que... Tengo acá un artículo sobre esto, ¿no? Sí. Dice, ahora voy a dar la referencia correspondiente. Por tanto, contra usura claridad, Pound declaraba: los artistas deben defender la solidez y la validez de las palabras para uso del gobernante y legislador. Su principal arma es la precisión que está en la exactitud con que se transcribe al papel un estado de ánimo. Por eso, la precisión. La precisión. Del lenguaje. Exactamente. Sin florituras. Sin fiorituras. Sí, sí, perfecto. Sin artilugios. Sin el modernismo. ¿Por qué se lo asocia al prerrafaelitismo o a la cultura prerrafaelita? Porque vuelven a una esencia previa de pronto al manierismo, exactamente. Los hermanos Rossetti, exacto. El otro que no me acuerdo nunca el nombre. Entonces, la precisión y la exactitud que se transcribe al papel un estado de ánimo, hasta el punto de que se puede ser sumamente preciso en la representación de la vaguedad. O sea, precisión más concisión igual a claridad, como en el poema En una estancia de metro. O sea, ahí cita un poema. Este artículo es de, ya voy a dar la referencia correspondiente, sepan disculpar, Jesús Pardo. Jesús Pardo, que circula libremente por internet, es Rapound y los cantos, el poema de los 40 años. ¿No? Es un análisis de su libro Los cantos. Los cantos, exacto. Pero fíjate que viene a colación de lo que decís, ¿no? Si la precisión y ese sistema económico tiene que ver justamente con la belleza de la artesanía. Tallar la piedra, sí, y encontrar su valor, sí, y no desmerecer ese valor, y no dar ese trabajo gratuitamente. Por eso su crítica a la usura. Porque la usura es la ganancia del interés. Totalmente. Si lo pensamos, Diego, razonablemente y de manera poética, es hermoso lo que está planteando. Porque él está queriendo volver, y en eso hay un punto en común con el marxismo de Marx, ¿no? Me estoy refiriendo. Al sentido de volver a lo... Claro, sí, no a la dialéctica materialista que se usó posteriormente, sino al concepto de volver a lo artesanal, al concepto de volver a la mano de obra que hace a la obra como belleza, no al producto que sale en serie. No solo porque sale en serie, porque una vez alguien me dijo, bueno, gracias a que los productos salen en serie vos tenés un reloj en la muñeca. Sí, es verdad. En el siglo XIX se colgaban los relojes porque eran obras de arte que solo podían acceder unos pocos. Es verdad, no lo voy a negar, no puedo ser tan necio. Pero es verdad también que la persona que los hace termina siendo parte de esa maquinaria. Entonces, es discutible. ¿Qué quiero decir? Que todos sabemos lo que es una obra de arte y todos sabemos lo que es una maquinaria elaborada en pedazos de distinta manera que convierte al ser humano también en una maquinaria. Pero ¿no? lo que planteaba Walter Benjamin, ¿no? Claro, por eso te digo, hay comunidad, exacto. La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, ¿no? Ese famoso artículo de Benjamin que hace un análisis respecto del concepto de aura, ¿no? Claro. ¿Cuál es el momento en el que sucede la obra de arte? Totalmente. Ese momento fundacional, ¿no? Y en qué medida ese momento fundacional del hecho estético, del hecho del fabricar la obra, claro, ¿no? Del orfebre que hace lentamente, que se toma horas y horas producir esa pieza, esa obra de arte, y que después vos tomás esa misma obra de arte, la pones en una matriz y se va imprimiendo la misma obra, se pierde. Totalmente. Entonces, yo puedo tener un Picasso en mi casa. Claro. La puedo tener en una
reproducción, tampa, lo puedo tener en un centro de mesa, lo puedo tener en una, qué sé yo, en una remera. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque la foto no es lo mismo que el hecho de... Yo puedo tener la Mona Lisa, estoy viendo acá la reproducción que tenés de la Mona Lisa, que también es una tarjeta. Es una tarjeta. Entonces se pierde el valor totalmente del fabricar, del fabro, por lo fabricado. Exacto. Y eso Rapaun lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo, por eso ese amor también por la caligrafía china, ¿no? Que aparece en sus poemas. Y lo segundo, Diego, te voy a dar otra vez el pie. ¿Qué se va a quedar rengo por Sí, la verdad. Muy bien. ¿Qué hay que leer? Vos sabés que muchas veces nos han preguntado, tanto vos como a mí, como docentes, ¿qué tienen que leer? ¿No? Claro, él lo escribe, porque vos me vas a decir, epa, Seba, está faltando Yeats. ¿Cómo es? Yeats. Está faltando Shakespeare. Sí. Pero espera, él está hablando a un público inglés. ¿Viste cuando nos preguntan a nosotros qué tienen que leer los estudiantes? Y nosotros respondemos casi al unísono los clásicos. Y hay gente que nos dice, bueno, no pueden leer un cuentito de poesía, a determinada edad es necesario. Pero ya cuando los chicos tienen pelitos en las piernas y han desarrollado otros aspectos, no quiero entrar en eso. Qué sutil que soy, claro. Cuando ya la voz les ha cambiado, ¿no? Es importante que ingresen a los clásicos porque toda la literatura posterior va a hacer referencia a ellos, por sí o por no. Bueno, Pound dice, escucha lo que hay que leer, Diego. Confucio completo. Homero completo. Ovidio, Catulo y Propercio. Él está hablando a un público inglés, ¿eh? Incluso yo no estoy... Habla de las traducciones, pero no importa. Un cancionero provenzal, o sea, los Minezinga, ¿no? Dante y todo lo que conforma el círculo del Dolce Vita Nuovo, sobre todo Guido Cavalcanti. Villon, por quien tenía admiración. Vos sabés que hay una ópera. No sé si la conoces, la ópera de Pound. No Pound escribió una ópera que se llama La mort de Villon. La muerte de Villon. Voltaire, pero escuchen bien lo que dice. Por sus escritos críticos, nunca por sus novelas ni sus dramas. Cándido no. No, exacto. Stendhal y Flaubert. Y obviamente, y cita tres más, Gautier, Corbiat y Rimbaud. Eso para un público inglés. Por supuesto, no dice Shakespeare porque lo da por sentado, no dice Yeats porque lo da por sentado, porque él admiraba, y como lo bien dijo Diego, Yeats es el gran poeta del siglo XX, lo dice Pound. Pero para formarse una idea, eso. Y si ustedes se fijan, vos me podrías decir, Diego, está faltando algo, y él lo aclara. Están faltando los trágicos. ¿Pero qué dice de los trágicos? No para un poeta. Porque son retóricos. Y es verdad, ¿no es cierto? Son retóricos. Vos lo decías en la radio, Shakespeare es un idioma en sí mismo. Es un idioma. Es Shakespeare. Poblado de artilugios y de estratagemas puramente retóricas. Sí, bellas como nunca. Y en cierto modo también esa ausencia de Shakespeare en Pound se ve nuevamente en Eliot. Contá eso porque siempre me gustó, Diego, la idea, justamente hay como una operación, ¿no? Sí, yo hablo de operaciones críticas en el sentido de que hay una toma de postura y canonizar y pontificar en favor de un autor y de otro. En Eliot, como nosotros con Calazo, por más o menos. Bien. En Eliot siempre hubo una distancia de Shakespeare y una cercanía mayor de pronto a un Milton o a un Dante, justamente por la dimensión metafísica que según la lectura que hace Eliot, se le niega a Shakespeare. Justamente por eso. ¿Por qué? Porque en Dante, porque en Milton hay una teología estética mucho más poderosa que en Shakespeare. Correcto. En Shakespeare
lo sabemos. Tenía alguna cuestión ahí criptocatólica, ¿viste? Medio rara, genial, ocultista, alquimista y qué sé yo qué, bueno. Discutible o no, exactamente. La tradición que elige seguir justamente Eliot es la de los poetas metafísicos y no la de los poetas románticos. Los poetas románticos toman la figura de Shakespeare como faro. Eliot va a tomar a Milton, justamente. ¿Por qué? Porque Milton es The Paradise Lost. Es el paraíso perdido que tiene que ser recuperado. Hay que recuperar una idea teológica del arte. Exacto. Y eso se traslada a la crítica. Porque tanto Eliot como Pound eran críticos. Eliot más crítico que Pound. Sí. Entonces, por eso decíamos al principio, hay un triunvirato, hay un trío, una tríada, que es el poeta, el crítico y el esteta. Y es una confluencia de tres elementos. ¿Y eso dónde lo encuentra Eliot? Lo encuentra en Milton, lo encuentra en Dante y no lo encuentra en Shakespeare. Porque en Shakespeare hay otra cosa. No estoy diciendo que crítica. Claro, no estoy diciendo que Shakespeare no permita generar una operación crítica, que quien hace esa operación crítica es Harold Bloom. Sin duda. A ver, para que no nos vayamos de tema. Si ustedes analizan Steiner, Harold Bloom, si tenemos que pensar en el trío más mentado de la crítica o del New Criticism o de la crítica norteamericana, ahí tenemos que pensar en Eliot, en Bloom y en Steiner, ¿no? Y Bloom toda la vida se encargó de pontificar y de criticar la crítica que hace Eliot, justamente porque Eliot no tomaba Shakespeare y no tomaba a los románticos, y Bloom sí. Entonces ahí tenemos las dos caras de una misma moneda. Harold Bloom, que busca una lectura desde la Cábala, por ejemplo, ¿no? Una lectura desde la tradición yavista, siendo propiamente de la comunidad judía. Bloom optaba por una lectura más hermenéutica, teológico-hermenéutica, mientras que en el caso de Eliot hay una lectura más teológico-estética, ¿no? Y en ese sentido, lo que son los cantos que vos tenés ahí, se tienen que leer en tándem con la Tierra Baldía. La Tierra Baldía es lo mismo que hace Pound, ahí más breve y más pulido. Claro. Porque ¿qué es la Tierra Baldía en definitiva? Es el canto y la manifestación de lo que el hombre moderno ha perdido, la decadencia del hombre moderno. Exacto. ¿Sí? Por eso posteriores Abril a la guerra. es el mes más cruel porque florece. Sí, bueno, claro. Basta de clasicismo, basta de paisajes frondosos y hermosos. La realidad moderna es esta. ¿Qué hacemos nosotros, los poetas, con esta realidad? En una tierra baldía, en una tierra yerma. Por eso la presencia del mitologema o digamos todo lo que es el ciclo artúrico. El rey pescador. El rey pescador, que es Amfortas, el que ha perdido la fuerza. El rey tullido, que ha perdido la virilidad. Bueno, ahí podríamos entrar en una charla larguísima sobre el concepto de virilidad y no virilidad, para no decir impotencia, en la poesía de Pound. Claro. Hay una suerte de que hay que regar, fertilizar la nueva tierra poética. El dionisismo. El dionisismo. Sí, es verdad. Desde una mirada que sintetice estética, crítica y poesía. Es lo mismo, en definitiva. ¿Sí? The Use of Poetry, de Eliot, justamente toma la poesía como la forma máxima de expresión de una lectura sobre la realidad y sobre el hecho estético. Que no lo es la novela, que no lo es la narrativa, es la poesía. Claro, exacto. Y Pound, en ese monstruo que tenés ahí, monstruo, sí, lo hace de una manera hasta el paroxismo. Le llevó toda la vida escribir. Le llevó toda la vida. Y es muy probable que no lo haya terminado. Es que los críticos de Pound asumen la certeza de que inclusive se le fue de las manos. Sí. Es una locura ese libro. Este libro es una locura. Yo te voy a comentar algo porque también quiero que lo conversemos, ¿no? Lo que ustedes tienen acá es la versión de Jan de Jager, que es un traductor argentino de Cantos. Justamente está traducido como Cantos. Voy a nombrar la editorial porque merece realmente. Poesía Sexto Piso. Que se ha tomado la enorme tarea de convertir este libro de 1200 páginas, que le llevó 20 años a Jan de Jager traducir, convertirlo en este libro maravilloso, con prólogo de Giorgio Agamben. Bien, uno podría pensar, ¿cómo es que no hemos pensado en que el prólogo lo hiciera un crítico norteamericano o un crítico inglés?
es que Pound eligió Italia. Y también eso tiene su importancia. Pero digo, me interesa, antes de entrar en los cantos, porque voy a ser breve con los cantos, es imposible, nos llevaría todo un seminario, decirte lo que dice Agamben, que me pareció interesante. En la poesía inglesa hay tres momentos que son revolucionarios. Yo de esos tres momentos tengo dos en mente. Uno no lo tengo porque realmente no lo he leído, el tercer ejemplo, pero lo cita Agamben. El primero es La tierra baldía. La influencia de Pound sobre eso es increíble. ¿Dónde está la influencia? En el pastiche. Totalmente. Esa idea de que todo lo muerto y lo vivo está todo vivo. A mí me parece estupendo lo que dice Eliot cuando habla de Pound, que dice, Pound tiene la facultad de citar a Dante y a Confucio como si estuvieran allí, ¿no? Y en La tierra baldía está eso presente. Es un lenguaje, es un triunfo del lenguaje de una manera fundamental para hacer del lenguaje un elemento que es lo que queda. La segunda no queda ni en lenguaje y se refiere a Finnegans Wake, ese monstruo ilegible del querido James Joyce, ¿sí? Que es realmente un poema en prosa, pero también ilegible, ¿no? Escrito en 22 lenguas. Y el tercero, Diego, el tercer ejemplo que pone previo a los cantos, es un ejemplo que yo no lo tengo en mente, que es Anathemata de David Jones, que en 1951 publica nada menos que Eliot en Faber and Faber, ¿sí? Y que es un poema, entiendo por lo que, ya les digo, no lo he leído, que es el pastiche total. Es decir, llevar el dadaísmo al extremo, donde ya directamente la lengua no existe más. Debe ser intraducible, me imagino, porque en estos casos Finnegans Wake es intraducible. Y esto debe serlo aún más. Ahora, como bien decía Diego, cantos o decantos, ¿no? Como lo vamos a conocer. Vamos a entrar en la idea de que estamos ante un libro que tiene, escuchen bien, nada menos que alrededor, digo alrededor, ¿por qué? Porque hay borradores aparte. Estamos hablando de 116 cantos y algunos borradores aparte. Es decir, fíjense la dimensión. ¿Qué quiso hacer Ezra Pound? Quiso hacer la Divina Comedia del siglo XX. Claro. Las stanzas. Está todo, exactamente. Está todo. Partiendo de qué idea, les voy a leer el comienzo. ¿Qué dice? Y entonces descendimos a la nave, enfilamos la quilla a la rompiente, a la mar divina, y erguimos el mástil e izamos la vela en la nave prieta, embarcamos ovejas y nuestros propios cuerpos, agobiados de llanto, y los vientos en popa nos impulsaban con velas panzudas, de Circe esta nave, la diosa del peinado minucioso. Bueno, voy a... Lo tengo en inglés. Ah, qué maravilla. ¿Podemos? And then went down to the ship, set keel to the breakers forth on the godly sea, and we set up mast and sail on the swart ship, bore ship aboard her, and our bodies also heavy with whipping and winds from sternward, bore us out onward with bellying canvas, Circe's Circes. This craft, the trim coffet gods. Circe. Diego, claro, es intraducible. Claro, el sonido que tiene. El sonido en inglés es intraducible. Ya está, es pero, imposible. Bueno. Porque hay una artesanía sobre la palabra, sobre el público. Yo voy a hacer un latrocinio. Sí. Tendría que leer anathemata, como se dice. Calvo, a ver si... Pero desconfío, humildemente, de aquella poesía que es puro significante. Claro. ¿No? Claro. Desconfío del mumbling.
del Oliverio balbuceo del galimatías. Pues yo también puedo grabar a un nene de 3, 4 años. Sí, la prepuntica puntide. Claro, ¿no? Es decir, alifafundi, jajundi, no sé qué, claro. La gitanjáfora. Que es hermosa, pero que es claro. Sí, es hermoso, qué sé yo, bueno, no sé. Pero bueno, insisto, no puedo hablar de algo que no leí. Simplemente anunciar que desconfío. Exacto. No solamente yo creo que es una operación, ¿no? Es una operación. Ya el Finnegan's Wake, sí, humildemente, creo que es como, bueno, una exacerbación de algo que ya se anuncia en el Ulises y que dice, bueno, qué sé yo, arréglatelas. Claro, lector, no sé. Exactamente. Pound no. Pound no. En Pound justamente ahí está, porque vos fíjate el comienzo de esto, ¿no? Estamos hablando de las naves, empieza con las naves, ¿no? Fíjate que no es bajamos o nos subimos a la nave y entonces descendimos a la nave. Es decir, ahí está, la iniciación. Que tiene la idea de la Odisea, de la Ilíada, de todo. Porque en el fondo, si ustedes me dirán, ¿cuál es el tema? No, es que ese es el problema. No hay un tema, sino que es realmente la comedia de la modernidad. Es decir, ¿cómo se transita el infierno, el purgatorio y el paraíso en estos casos? Eliot dejó de lado el infierno, ¿no? Se dice siempre que inmediatamente, en un solo verso nombra la idea en la tierra baldía de que aquello está allí. Tal vez por esa concreción que quiso convertir Eliot en la idea de que los muertos de la guerra había que enterrarlos y había que acabar con eso y justamente vivir la transubstanciación. En Pound hay un detenimiento en ese sentido, porque Pound, como muy bien dijo Diego, no lo hizo en un año, eso es lo genial de Eliot, ¿no es cierto? Él lo resuelve en muy poco tiempo, sino que Pound vive 40 años escribiendo los cantos. Y entonces vive toda una vida en la cual ve el desastre y algo fundamental, la destrucción de Europa. Él ve la destrucción europea. Por eso los cantos pisanos, los cantos propiamente escritos luego en Venecia, los de su encierro, que digo, acá viene una paradoja, lo encierran, es un traidor, pero le dan el Premio Nacional del Congreso, o sea, no pueden negar que es el gran poeta. Pero eso es propio de la hipocresía, disculpen si hay algún suscriptor norteamericano, pero es propio de la hipocresía de la sociedad norteamericana pacata, puritana, bueno, es el fascista más grande de todo, pero es el mejor, bancátela. No podían negar. Acá dice el artículo de Grecia, fue condenado y vivió más rodeado de ideas que de personas. Si te tenés que bancar, que totalmente. Es el mejor poeta el mejor poeta de la modernidad. Sin duda. Y que destruye con su poesía la modernidad. A mí me pasa con Pound, me cuesta mucho leerlo, en ese sentido, no, como me cuesta también leer cierta poesía de Eliot, porque bueno, claro, uno está acostumbrado a los románticos, está acostumbrado a un Frost, un Robert Frost, un Robert Browning, que son exquisiteces. La piedra cae en el agua, diría Frost. ¿No? La perla, ¿no? Claro. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, ¿no? Millas que transitar antes de dormir. Ya le dedicaremos un programa. Se suele decir que Pound es la apertura a un nuevo renacimiento de la poesía, ¿no? Esa poesía que en Emerson... En un mundo destruido, Diego. Un mundo hecho pelota, claro. Un mundo de posguerra. Sí. Digo, actual. ¿Cómo reconstruir la belleza del mundo? Sí. En un mundo, como dice Eliot, wasted, ¿no? En un mundo yermo, ¿no? Yermo, claro. La tierra yerma. Es mucho más linda la traducción. La por tierra ahí más baldía. cacofónica, es decir, la tierra yerma, que la tierra baldía, ¿no? Sí. The wasteland, es la tierra del desperdicio, en inglés. Pero es la tierra en la que no se fertiliza nada más, ¿no? En la que nada se puede... Bueno, ¿cómo se tiene que refertilizar
Claro. Con el lenguaje, Con la el lenguaje. palabra. Exacto. Y Milior Fabro. Claro. Eso es emocionante porque... No son los campos americanos fértiles, No. Son los campos ultra roturados de una Europa que 3.000 años ha roturado esos campos y que es necesario fertilizarlos. Pero que en la tradición provenzal, latina, griega, justamente es Pound el que las revitaliza. Es Horacio. Es Horacio. Beatus Ille. Claro, exactamente. Beatus Ille, ¿no? Es el Diego, aquel que... Canto 45. Bien. Con la usura. Con la usura ningún hombre tiene casa de buena piedra. Cada bloque de corte pulido y calce perfecto para que le puedan cubrir la faz con diseños. Con la usura hombre alguno tiene un paraíso pintado en la pared de su iglesia. Arpes et luz, o donde la Virgen reciba anunciaciones y la aureola se proyecte de la incisión. Con la usura ningún Gonzaga llega a ver a sus herederos y sus concubinas. Los cuadros no se pintan para que perduren o se disfruten, sino para vender, y vender pronto con la usura, pecado contra natura. Tu pan está hecho de trapos mustios, tu pan es de papel secante, sin trigo de montaña ni harina generosa. Con la usura la línea se hace gruesa, con la usura no hay clara demarcación, y ningún hombre encuentra sitio para su morada. El pedrero se ve apartado de la piedra, el tejedor de su telar. Con la usura la lana no llega al mercado, la oveja no deja ganancia con la usura. Usura es una miasma, usura embota la aguja en la mano de la doncella y entorpece la pericia de la hilandera. Pietro Lombardo no surgió por la usura, Duccio no vino por la usura, ni Pier della Francesca, Suambelín no por la usura, no se pintó la calumnia. No surgió de la usura Angélico, no surgió Ambrogio Praedis, no surgió Iglesia de piedra sillar, firmada Adamo me fecit. No por la usura Saint-Trophin, no por la usura Saint-Hilaire. La usura oxida el cincel, oxida al artesano y la artesanía, corroe la hebra en el telar. Nadie aprende a urdir oro en su trama. El azur tiene un chancro por usura, el carmesí queda sin bordar, la esmeralda no encuentra su memling, la usura liquida al hijo en el vientre de su madre, impide al joven cortejar a su amada, ha traído la parálisis al lecho, yace entre la novia joven y su desposado, contra naturam. Han traído rameras para Eleusis. Los cadáveres se sientan al banquete por mandato de la usura. Ya está. Señores. Nos vemos el próximo lunes. Qué buena traducción. Qué buena traducción. Jan de Jager. Vos sabés que... no, estoy sin palabras. Bueno, digo, yo te voy a dar un pie para que puedas... es posible que sea fascista, es posible que se haya equivocado, es posible que estuviera loco, es posible que todo lo que querramos, pero el vaticinio, ¿no?, de un mundo en el cual las cosas tienen precio y no valor, era lo que preocupaba a Pound. Yo sé que Pound no hubiese avalado, sin lugar a dudas, no habría avalado, es el verbo que debo usar, el término, el tiempo, no habría avalado los campos de concentración, porque él era gran amigo, tenía muchos amigos, no solo judíos, sino en otro sentido, aparte de un amante de la cultura latina. Que lo siguió teniendo. Lo siguió teniendo, y fueron los que lo defendieron. Siguió teniendo. Pero obvio, y fueron los que pidieron en algún sentido, porque sabían lo que era Pound. Lo que estaba haciendo Pound es mostrarle a un mundo que le puso precio a todo la idea de que la belleza se corrompe si existe un término que le pone precio a todo. Las más bellas relaciones de la vida
no tienen precio. Parezco Paulo Coelho, discúlpenme realmente. Pero vuelvo a Pound para decir algo que comparto con él. ¿Por qué hemos destrozado las capacidades de la artesanía? Que son las que verdaderamente elevan al ser humano. Y en la literatura, Diego, y acá te doy el pie, también pasa eso. Porque los autores, hoy me lo preguntaba Sebastián de Caro, y le digo, responden a una necesidad de mercado. ¿Por qué aceptamos que otra vuelta de tuerca sea adaptada por Netflix de una manera correcta políticamente? Si realmente ocurre en la época victoriana, ¿por qué aceptamos que el mercader de Venecia no se pueda representar porque habla mal de un judío? Pero si yo soy el primer defensor de los judíos, pero discúlpeme, la hora es así. ¿Por qué Wagner no se pudo representar en Israel durante tantos años? Es que eso justamente, claro, bien, Diego, porque el ser humano que está sobre eso puede comprender que hubo miserias, pero que hay grandeza en estos hombres. Es como decir que Dante condena a los cieneses, y lo hace, gente. Y no veo manifestaciones en contra de Dante, que me parece estupendo que no las haya. Pero Dante dijo que eran la escoria de Italia. Y sin embargo, y de los florentinos no hablemos, de sus mismos compatriotas, y sin embargo, ¿qué es lo que queda? Cuando Pound nos está diciendo que todo está cimentado, ninguna de esas obras nació por la usura, ¿sí? Y humildemente la última página no nació por eso, tampoco, ¿no? Es la idea justamente de que tiene que haber algo más allá. El arte no tiene precio. Ahí vengo yo con las frases coelianas. No importa. El arte tiene valor. Claro. Y algo muy lindo, Oscar Wilde, ¿no? Algo muy lindo que, sí, seguramente, algo muy lindo que nos dijo Sebastián de Caro, a quien le volvemos a mandar un enorme afecto, seguramente Totalmente. va a ver este programa, ojalá. Y es esta cuestión de, nosotros ponemos el alma acá, ¿no? Y a veces hemos leído comentarios un poco, qué sé yo, no sé, está bien, son libres de comentar, siempre pedimos que comenten, de hecho, que se tengan en cuenta que el público por ahí no está tan versado en ciertos temas. Bueno, no es nuestra responsabilidad darles el manual de cómo leer a tal o cual persona. Y a veces uno no se engolosina. La pasión nos lleva a decir, bueno, Pound, esto, la referencia a Confucio. Bueno, la invitación es a que vayan y lo busquen. Busquen también el camino. No se dejen engañar por la moda, ¿sí? Hace falta en la poesía más Pound y menos Bukowski. ¿No? Nos han dicho, ¿qué onda Bukowski? Bukowski me parece una porquería. Pobre Charles Bukowski, no tengo nada en contra de Bukowski. La idea de que, sí, la poesía de Bukowski es una poesía rupturista, las pelotas rupturistas. No, rupturista es un Pound, rupturista es un Eliot, rupturista es un Joyce. Un Yeats es rupturista, sí. Un Yeats que te obliga a releer la mitología irlandesa. Bueno, yo voy a seguir diciendo Yeats, Diego, perdón. ¿Cómo se sigue diciendo Mary Shelley? Digo Mary Shelley. Ay, yo voy a decir Mary Shelley. Bueno, vas a decir Dylan Thomas. Yo voy a decir Eferoyev. Perdón, es la exacerbación. Pero digo, volviendo al eje, yo veía siempre un libro que se llama Más Platón y menos Prozac, ¿no? Sí. Más Platón y menos Alplax sería la cuestión. Está bueno. Más Platón y menos psicoanálisis. Sí, señor. Más literatura y menos autoayuda. Sí. Más Pound y menos Bukowski. Sí. ¿Por qué? Porque indefectiblemente, era un fascista, qué sé yo. Bueno, a ver, muchachos, está bien. Borges era un imbécil políticamente. Totalmente. Le dio la mano a Videla. Sí. El viejo es un hijo de puta porque le dio la mano. Bueno, yo no le puedo pedir a Borges que sea un estadista. Totalmente. Como no le puedo pedir a Pound que sea un economista. Aunque, claro. Digo, bueno. Pero digo, lo mismo me pasa con Walter Benjamin. Yo siento... Heidegger, Sebastián. Bueno, claro. Heidegger. Pero quiero ir al otro lado, ¿no? Heidegger, bueno, ni hablemos. Pero Walter Benjamin,
Para mí, yo si pudiera dar mi vida por la de Benjamin, la doy, realmente. Y realmente Walter Benjamin, bueno, creía en cierto momento, sí, pues, estaba equivocado, o no sé. No así por Horkheimer ni por Adorno, que me parecen lamentables, pero sí por Walter Benjamin. Son dos envidiosos, Horkheimer, Adorno, la dialéctica y el iluminismo, ¿viste? Bueno. También el campo intelectual tiene estas cuestiones de las miserias, ¿no? Se ve mucho en Stoner de John Williams. A quien le vamos a dedicar también, un capítulo. Pero quiero retomar esta idea, y que vos me decías, vamos a tratar de decir algo distinto de Pound. Y esto me parece lo interesante. Una recuperación de algo que yo sigo insistiendo, esa frase tan hermosa que nos dijo Descartes, estamos muy descarianos. El arte tiene, o sea, nos queda dos caminos: recuperar un lenguaje perdido o cantar la belleza del mundo. Nuestro querido amigo Fulvio Franchi nos escribió estos días por mail y nos contaba la anécdota de que Dostoyevsky, antes de que fuera fusilado, se tomó 5 minutos para dividir, ¿no?, ese tiempo que le quedaba, y un segmento importante se lo dedicó a contemplar la belleza del mundo que ya no iba a ver. ¿Dónde está esa belleza del mundo? Está en un libro babélico, como de cantos. Exacto. En un libro imposible como The Wasteland. En un libro delirante como el Finnegan's Wake o el Ulises. En esa perla preciosa que es En busca del tiempo perdido. ¿Sí? Y no está en Nuestra parte de la noche de Mariana Enríquez. Sí, totalmente. No Bien. Está en no sé, la revolución en triciclo de Juan Carlos de los Palotes. Ahí hay algo inmediato. Totalmente. Algo fácil. Algo que yo puedo... esto lo puedo relacionar con... Sí, fenómeno. Bien, lo puedo relacionar con lo que pasa en el momento. Pero ¿y detrás qué hay? Exacto. Detrás siempre está Odiseo queriendo volver a Ítaca, está Aquiles, que, digamos, luchando contra su ira, está el sacrificio, está el velo que se cae y te das cuenta de que sos un ser humano que ha cometido algo terrible y hay que entregarse. Yeats escribiendo lo mejor de Irlanda en inglés. En inglés. Claro. Me das el pie, digo, claro. ¿Cuál es la mejor forma de meterle el dedo, perdón por la expresión, digamos, de molestar, de tocar las partes, ¿no? al conquistador, desarticular Exacto. su propia esencia con su propia lengua? Totalmente. Porque el enemigo nos ve primero, entonces usemos las armas del enemigo. Exactamente. Yeats desarticula la lengua inglesa sin escribir en gaélico. No, claro. No es el proyectito, y perdón, lo voy a decir sin ambajes, no es ese proyectito del otro que a mí yo no lo tolero, perdón, no lo tolero esperando a Godot, Samuel Beckett. Viejo, bancatela, está bien, es fácil. Yo podría hacer la gran Nabokov y decir, bueno, yo me voy a escribir en inglés, total. No, viejo, hay que bancar los trapos, en el sentido de decir, ¿qué hace Yeats? No escribe en francés, escribe en inglés. Porque es la lengua del imperio. Bueno, sí. Es romper desde adentro. Sí, señor. Pound es un revitalizador de la lengua inglesa. Por eso decía, no solo de la poesía norteamericana, sino de la poesía en lengua inglesa. Obviamente. ¿No? Es decir, te meto alemán, te meto francés, te meto chino, ideogramas. Sí. ¿No? Y rompo desde adentro. Sí. Porque la revolución tiene que venir de adentro hacia afuera. Sí. Sí. Si no, no hay revolución, no hay revolta, no hay dar la vuelta. Exactamente. Es la poesía de Seamus Heaney, que se detiene en un tipo cavando en la tierra para plantar papas. Claro. ¿Por qué dice Seamus Heaney en su poema, que ahora no recuerdo el nombre, Between my finger and my thumb, entre mis dedos y mi pulgar, la pluma es hecha como la pala que cava la turba para sembrar papa? Porque un irlandés en fin del siglo XIX lo único que podía hacer lamentablemente era cavar papa. Bueno, ¿qué puedo sacar de estético y de bello en eso? Totalmente. Cavar la tierra, baldía, yerma, y cambiar, roturar, revitalizar la tierra. Lo que significa dar vuelta a la tierra. Hay que revitalizar la tierra, y eso es poesía. Eso es la poesía. Totalmente. Eso es la artesanía. Sabiendo que esa tierra, Diego, ya fue roturada. Fue roturada. Eso es la maravilla, ¿no? Por eso esta locura de este hombre, en el buen sentido, de decir, vuelvan a los provenzales, vuelvan a los italianos del Renacimiento, sobre todo Dante y su círculo, como dice él, vuelvan a Villon, vuelvan a Rimbaud, otro injustamente convertido en un muñeco, ¿no es cierto?
realmente. Hoy Sebastián de Caro, y con esto me callo y yo termino, digo, me decía lo que se hizo con los románticos, ¿no? En algún momento. Sí, los convirtieron en muchachitos rebeldes y demás, cuando en realidad su postura era reaccionaria. A ver, despertar a Shakespeare otra vez, o buscar las tumbas de todos esos hombres, era realmente un valor impresionante. Hölderlin hablando de revitalizar a Sófocles, ¿no es cierto?, de revitalizar a todos esos hombres. La mejor manera de matar a la juventud es venderle un producto contemporáneo, y la mejor manera de revelarla es hacerle leer a los clásicos. No hay nada más revolucionario que Antígona, no hay nada más revolucionario que la Divina Comedia, no hay nada más revolucionario que el Quijote, y sigan poniendo puntos. Y no hay nada más revolucionario que Cantos, porque en ese sentido lo que comprendió Pound es que no pasaba realmente el tema por adecuarse al momento, sino por decir: Confucio, Villon, Goethe, quien ustedes quieran, esos tres o cuatro están vivos. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por estar ahí. Yo no voy a agregar nada más porque creo que hemos dicho bastante. Simplemente lean y no se dejen engrupir. No se dejen engrupir. Lo dice Ángel Fareta, el enemigo nos ve primero. El enemigo ya nos vio. Ya nos sacó la ficha. Ya nos sacó el algoritmo. Ya sabe lo que queremos, lo que deseamos. Bueno, hagamos una inversión. Diego, te dejo una reflexión final para que la hagas vos. ¿La autoconciencia de la poesía? Yo creo que sí. Yo creo que es saber qué es poesía y saber que se es poesía. Exacto. La autoconciencia, saber que se sabe y saber también qué se sabe. Contigo. Exactamente. Gracias por estar ahí. Suscríbanse, den me gusta, mándenos que pronunciamos mal los nombres, usamos corbata, lo que quieran. Dylan Thomas es Dylan Thomas. Bueno, no sé. Perdón, disculpen. Gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo jueves con el hilo de Ariadna y el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. A seguir leyendo. Chao. Adiós, gracias.